cuántos alguna vez se le rompió una vasija? A mí se me rompió y yo la quise pegar, pero no había caso porque era de barro. Así que siempre terminan las vasijas, si tenés algún lugarcito, o si no en el balcón, terminan siendo tipo maceta partida, ¿viste? Hacemos media como... Vamos a ir a Jeremías 18, del versículo 1 hasta el 11, vamos a leer. Y dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dijo este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos, dice el Señor. Vamos a dejarlo ahí y después les leo la segunda parte. Vamos a ver hasta el versículo 6 nada más. Señor, yo te pido que nos hables en tu palabra, que nos des entendimiento y que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos hoy. Gracias, Señor, por sanar nuestros corazones y por velar de que podamos abrir nuestros oídos espirituales a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Una de las cosas que quiero que podamos comenzar a comprender es que tú no eres lo que se ve. Tú no eres lo que se ve. Amén. Sino lo que Dios puede hacer si tú le permites, si tú lo dejas, si tú te pones en sus manos. Es decir, nosotros no somos lo que se ve de nosotros, sino somos lo que realmente Dios puede hacer con sus manos en nosotros. Hay algo que trae a nuestras vidas eso que se llama desánimo. Una de las cosas que desaniman más es vernos tan diferentes a lo que Dios espera o nos llama a hacer. Uno se mira en las Escrituras y dice, pero yo estoy muy lejos de esto. O mira a los hombres de Dios, a un Pablo, a alguno de ellos, a un Timoteo, y dice, pero yo estoy muy lejos de eso. Y entonces uno dice, ¿y para qué entonces voy a, si la verdad no vale la pena? Y claro, eso frustra todas nuestras expectativas y nos quita las ganas de continuar intentando alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Pero por eso, hoy lo que quiero hacer es enseñarles cómo Dios preparó todo para que eso no suceda en nuestras vidas y aún más, para que no tengamos que ser nosotros los que vivamos peleando contra el viejo hombre, la vieja mujer, hasta que nos podamos convertir en lo que Dios deseaba o anhelaba, sino que entendamos que no tenemos que pelear contra el viejo hombre, el viejo mujer, tenemos que desecharlo. ¿Está bien? ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave de todo esto es entregarnos en las manos del alfarero. ¿Saben? Un alfarero es aquel que trabaja el barro, la arcilla, cosas que saca de la tierra. Él les agrega agua y entonces eso se vuelve muy moldeable, maleable, todas esas cosas que le permitan al alfarero con sus manos generar algo. Entonces, lo primero que tengo que entender es que para que Dios pueda tratar conmigo, tengo que ser moldeable. Tengo que entregarme en las manos de Dios, pero de tal manera que Dios pueda obrar en mí, pueda manejar de alguna manera todo mi ser hasta el punto tal de que Él pueda crear algo en mí, algo nuevo en mí. Una de las cosas que la palabra de Dios dice es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, se lo puede leer en 1 Corintios, dice que
nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando dice nueva criatura, no está refiriéndose a una pintura. ¿Vieron? Las hermanas suelen pintarse los ojos, los labios, qué sé yo, todo lo que hacen antes de ir a una fiesta, o por ejemplo. Y usted dice, ¡ah! Parece otra mujer. ¿Dónde estaba esta? La veía todos los días y ahora mirá lo que me apareció, ¿no? Y uno se asombra y la admira. Pero sigue siendo la misma, nada más que pintada. ¿Está bien? Ahora, o arreglada, si usted lo quiere ver de una manera, porque pintada queda, suena, la hermana me va a querer pegar. No, arreglada. Pero Dios no está hablando de esto. Dios no está hablando de arreglarnos, porque Él no arregla nada. Vieron, los argentinos tenemos la costumbre de todo arreglarlo, no tiramos nada. Todo lo arreglamos. En otros países usted va y cuando una cosa se puso más o menos ya gastada, pues lo tira y compra uno nuevo. Acá arreglamos todo. Y entonces surge el famoso dicho, muy argentino, a los que no son argentinos quizás no me entiendan, pero nosotros decimos que lo arreglamos con alambre. Es decir, agarramos alambre y con alambre arreglamos todo. Cualquier cosa se arregla con alambre. Bueno, Dios no arregla nada. Dios hace todo nuevo. ¿Por qué? Porque Él es creador. Él es creador, diga conmigo, creador. ¿Y por qué le hago repetir creador? Porque a veces confundimos a un Dios ayudador, a un Dios, no sé, bombero que viene cuando las cosas se están quemando. Le ponemos muchos apodos a Dios conforme a lo que necesitamos. Pero Dios es una cosa y es Dios creador. Él crea. Cuando necesita algo, crea algo nuevo. No anda con chicanas o arreglando cosas. Amén. ¿Cómo entonces sería que Dios cree algo nuevo en mí? ¿Cómo podría Dios crear algo nuevo? Bueno, hubo un maestro de Israel que fue a hablar con Jesús una noche y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? O sea, es necesario nacer de nuevo. Y él le dijo, ¿cómo es posible eso? ¿Que voy a entrar siendo grande, voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? No se puede. Y él le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Se asombró Jesús. Jesús se asombró y dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa que tú no puedes entender esto? Tú eres maestro, se supone que tú eres el que tiene que enseñarle a otro. ¿Cómo no sabes esto? Y dijo, el que no naciere de agua y sangre y espíritu, no podrá. Entonces, acá hay dos cosas maravillosas que Dios me las dejó como picando para poder enseñarles. Porque cuando hablamos de espíritu y hablamos de agua, Dios a veces hace esta comparación del espíritu. Por ejemplo, Jesús dijo que los que creyeran en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Ahora, esos ríos de agua viva, ¿qué era? ¿A qué hacía referencia? Hacía referencia al Espíritu Santo. Amén. Entonces, con todo esto, lo que tenemos que entender es que Dios va a ser una nueva criatura en nosotros, una nueva creación en nosotros. Y allí es donde aparece la posibilidad de aquello que se rompió, se estropeó o no es lo que Dios diseñó, pueda ahora en las manos de Dios sí llegar a serlo. ¿Cómo? Porque Dios nos crea de nuevo, nos hace una nueva creación, pero ahora conforme a como Él la quiere, ya no como el diablo nos moldeó. Porque quiero decirle a todos los que están conectados, a todos los que están aquí, que el diablo durante toda nuestra vida nos estuvo moldeando. No importa cuántos años tengamos, hasta que llegamos a Cristo, el diablo nos estuvo moldeando. Estuvimos en las manos del diablo y Él nos estuvo moldeando como Él quiso. Por eso cuando llegamos a Cristo y nos miramos y nos reflejamos en las Escrituras, nos vemos tan diferentes. Y uno dice, pero yo no tengo nada que ver con lo que Dios me habla allí. Claro que no. Pero aquí está lo maravilloso, lo grandioso. Es que Dios dijo, voy a crear en ellos una nueva criatura.
Amén. ¿Cómo hago para que Dios comience a obrar en mí? Bueno, lo primero es, tengo que entender que solo soy tierra. Tierra. Dice la palabra, somos polvo, ¿verdad? Polvo de la tierra. Algo que se sacó de la tierra sin valor por sí mismo. Es decir, ¿cuánto vale el polvo de la tierra? Nada. O tan poquito que es despreciable. Entonces, cuando yo entiendo que no valgo nada en la condición en que estoy, entonces ahora sí le puedo permitir o me permito rendirme, entregarme en las manos de Dios. Lo segundo, dejar que el agua, los ríos de Dios, ese agua con que el alfarero prepara su barro para moldear, o ese agua de la cual habló Jesús, que teníamos que nacer de agua y de espíritu, ese agua nos moje para sacar toda la dureza de nuestro corazón. Cuando el alfarero tiene la arcilla así, está dura. Aunque la haga polvo, sigue siendo cada pedacito de lo que él partió, sigue siendo duro. Pero cuando le agrega el agua, se hace muy blando. Se hace muy blando. Y cuanto más agua le agregue, más blando se hace. Entonces, ese agua, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo, nos ablanda el corazón, nos hace lo suficientemente blandos para ser moldeables en las manos de Dios. Y tercero, no tenemos que resistir a lo que Dios quiera hacer de nosotros. Quizás sea molesto, quizás sea incómodo y hasta doloroso, pero luego veremos lo hermoso de lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Tenemos que dejarnos moldear, no resistirlo, no resistirlo. Amén. Cuando Dios te trajo a la vida, lo hizo con un propósito, y ese propósito no ha dejado de estar presente delante de sus ojos. Algunos creen que porque se fueron tan lejos de la voluntad de Dios, porque anduvieron en cualquiera, y esto y aquello, y no sabe pastor lo que yo hice, bueno, creen que ya se perdió todo el propósito de su vida. Pero Dios nunca lo perdió, siempre estuvo allí delante de sus ojos y sigue estando. Solo quiere volver a ponerte lo que realmente tú eres. Quizás no lo entendiste y entonces fuiste por otro lado. Quizás no te enseñaron cuál era el propósito. Quizás decidiste seguir otro camino, pero Dios no lo abandonó. Dios no abandonó el propósito que puso sobre tu vida. Él no se arrepintió de traerte a la vida y sabe que puede crear esa nueva criatura, ese nuevo ser para que ahora estés en su propósito. Cuando Dios miraba a la humanidad, lo que veía era una vasija rota, una vasija que se echó a perder. Él había preparado una vasija hermosa, pero la vasija se echó a perder. Es decir, era todo lo contrario de lo que Dios deseaba y había planeado para ella. Miraba a la humanidad y decía, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo diseñé para ellos. Esta vasija se echó a perder. ¿Saben qué interesante? Porque esa palabra se echó a perder es la misma palabra que se traduce se pudrió. Se pudrió. ¿Y sabe qué pasó con la humanidad? La humanidad se pudrió, se echó a perder. Ya no sirve más para lo que Dios la había creado. Pero Dios no se quedó allí. No dijo, bueno, se echó a perder, listo, no sirve más.
la descartó, sino que se dijo a sí mismo, lo haré de nuevo, lo haré de nuevo. Dios no se da por vencido, por más que andes en cualquiera, Dios no se da por vencido. Él dijo, lo haré de nuevo. Y decidió hacer que esta planta, o mejor dicho, que de esta planta nazca un renuevo, un renuevo. Es decir, la humanidad toda era como un gran árbol que había crecido y había dado ramitas y esto, pero ahora se había echado a perder. Estaba como seco. Y Dios dijo, voy a hacerlo de nuevo. Y hizo que de ese árbol seco naciera un renuevo. Renuevo es un tallo que brota de un árbol o de una planta después de haberlo podado, cortado, secado. Entonces, lo que Dios hizo es, tomó una mujer fresca, dócil, que aceptara el llamado y de ella hizo nacer un ser humano, pero sin pecado, es decir, perfecto como Él lo había diseñado al principio. Todos ustedes saben de quién estoy hablando, de Jesús, ¿verdad? En Él y por medio de Él cambiaría la realidad de la humanidad, de esa vasija que se había echado a perder, para que sea lo que Él deseaba y había planeado. ¿Cuál era el plan entonces? ¿Cuál era el plan? ¿Cómo lo hizo Dios? Simplemente hizo que todo lo malo que estaba en la humanidad, todo lo malo que estaba en la humanidad, ahora sería absorbido por este nuevo ser que no tenía pecado ni maldad, para que el castigo de eso viniera sobre él y no sobre la humanidad. Esto, cuando se llevó a cabo, cuando Jesús murió en esa cruz, esto habilitó a Dios a tomar a cada uno y rehacerlo. Diga conmigo, rehacerlo. ¿Qué quiere decir rehacerlo? Quiere decir que una vez lo había hecho y ahora lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Lo que hizo Dios con la humanidad es que la volvió a hacer. La volvió a hacer. Como ese alfarero que se le perdió en la mano la vasija y no se preocupó demasiado, simplemente agregó un poco de agua y volvió a moldear una vasija ahora perfecta que no se rompiera. Cuando esa vasija se le estropeó al alfarero, no se preocupó ni se desanimó, simplemente volvió a poner agua y hacerla a la manera que él ahora entendía era la mejor y como él lo deseaba. Hoy Dios tiene ese poder y la posibilidad de hacerlo con todos nosotros una vez más si lo dejamos. Amén. Lo primero que tienes que entender es que Dios no te ve como tú te ves. Es decir, nosotros a veces nos vemos y no nos gustamos. Y más allá de lo físico, me refiero, no nos gustamos en lo que hacemos, en la manera en que hemos vivido, nuestra vida hasta el día de hoy, las cosas que hemos hecho, pero Dios no nos ve así. Dios lo que hace, Él nos ve de acuerdo al diseño que en el principio puso sobre nosotros. Y todo lo que necesita es tomarnos en sus manos y volver a hacer lo que una vez hizo. Cuando en el principio Él estaba creando y formando y dando vida a ese primer ser humano, Adán, dice que tomó del polvo de la tierra y moldeó a Adán. Es decir, ese Adán había estado en las manos
de Dios y Él le fue dando forma. Pues ahora lo que necesita es que nosotros nos rindamos a Él, nos dejemos moldear una vez más. Él tomará una vez más en sus manos y comenzará a moldear algo perfecto. Todo lo que necesita es que nosotros lo dejemos. Él agregará agua de su río, es decir, agregará Espíritu Santo y moldeará como Él quiere. Esa imagen de ti está delante de Él, la imagen de cómo deberías haber sido y no la que el diablo produjo en ti. Él lo va a hacer de nuevo porque tiene exactamente la imagen de lo que tienes que ser. Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, dice Dios. Amados, yo quiero decirles que dejarse moldear y ser lo que Dios había diseñado para tu vida es la mejor de la mejor vida que podemos llegar a tener. Quizás esa vasija se rompió, es decir, hubo un quebranto en tu vida por algo que sucedió, por algo que te hicieron, por algo que no te gustó, por algo que te lastimó demasiado. Quizás ese hijo que tú eras falló. Quizás ese que Dios había llamado tomó otro camino. Quizás perdiste tu familia y ya crees que no vale la pena. O quizás sientes que tu vida no está siendo lo que debería ser. Pero vine a decirte algo muy sencillo y concreto. El alfarero aún está en el taller. Tiene ahí girando y girando la máquina para moldearte. Tiene todo listo y las aguas ya están corriendo. Todo lo que tienes que hacer, y es lo que Dios está esperando, es pedirle al alfarero que te tome en sus manos y vuelva a hacerlo. Dile: Señor, yo quiero que vuelvas a hacerlo en mí, que vuelvas a moldearme conforme a ese diseño precioso que hiciste en mi vida antes de que yo naciera. Él te moldeará ahora como Él quiera y conforme a su voluntad. ¿Y para qué? Para tu bien, para que puedas vivir la vida que Él había diseñado y que el diablo te había robado. Él te hará una vasija perfecta. Escuche esto. Él te hará una vasija perfecta y útil. ¿Para qué? Para que puedas llevar agua a los sedientos. Este es el propósito. ¿Saben por qué Dios utilizó la figura del alfarero y la vasija? Porque nosotros somos vasijas en las manos de Dios. Somos vasijas. ¿Por qué vasijas? Porque Él pone de su agua, de su espíritu, y somos llenos de ese agua, llenos de ese espíritu para ir y llevar agua a los sedientos. Esa es la función. Solo me resta advertirte como Dios le dijo a Jeremías. Y ahora sí vamos a leer la segunda parte de Jeremías 18:7 en adelante. Dice así: si anuncio que voy a desarraigar
a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Y haga lo correcto. Quiero advertirles porque el Señor está por venir. Y quiero que sepas que Dios diseñó tu vida para que cuando Él venga te encuentre de tal manera que puedas ser la novia y estar en las bodas del Cordero. Él está listo para volver, pero también está listo para moldearte si es necesario, conforme a su diseño. Pero acá dice claramente: abandona tus malos caminos y haz lo correcto. Hacer lo correcto es volverse a Dios. Hacer lo correcto es dejar que Él te moldee o dejarte moldear por el alfarero. Con mansedumbre, con esa mansedumbre de aquel que realmente ama y entiende que Dios es lo mejor que le puede pasar. Y ser entonces la vasija que Él diseñó para lo que Él la ha diseñado. Nosotros tenemos propósitos y hay muchas naciones que están esperando escuchar o recibir las aguas que Dios ha puesto dentro nuestro. Pero tenemos que dejar los caminos malos y tomar lo correcto. Hoy puede ser tu primer día. Hoy puede ser tu primer día del resto de una maravillosa y bendecida vida. Quizás has tenido una muy buena vida, pero Dios dice que hoy Él quiere que comiences una maravillosa y bendecida vida con Él. Tú decides a quién le entregarás tu vida, a quién le entregarás tu familia, a quién le entregarás tu trabajo y todo lo que es tu vida completa. Lo más grande y mejor para ti está por venir. Está por venir. Lo mejor está por venir. No importa lo bueno o malo que hayas pasado, lo mejor está por venir. Pero viene de la mano de Dios cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos construir, cuando nos dejamos crear por Dios una vez más, porque Él lo hará. Y vuelvo a decir, cuando nosotros llegamos a Él y dejamos que Él nos tome en sus manos, dice la palabra de Dios que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se rompió la vasija, no te preocupes, no te desanimes, no te caigas en un pozo defraudado, sino levántate una vez más y dile: Señor, aquí estoy, todo roto, todo inservible, pero en tus manos puedo volver a ser una hermosa y preciosa vasija para llevar tu agua a los sedientos, para ir a las naciones. Yo puedo ser lo que tú quieres. El Señor siempre te dará otra oportunidad. El Señor siempre estará listo para moldear tu vida. Y si tú dices: pero ya soy muy grande, ya soy viejo. ¿Sabes? Dios tomó en sus manos a Abraham cuando tenía más de 80 años.
y tuvo un hijo cuando tenía 100. Y ahí comenzó un pueblo completo que hoy todos conocen como judíos. ¿Crees que no puede hacerlo contigo? ¿Crees que no puede tomarte a la edad que tienes, moldearte y de ti hacer una gran nación? ¿Crees que no puede moldearte y de ti hacer un gran ministerio? ¿Crees que no puede tomarte en tus manos y de ti hacer que muchas naciones se conviertan? Claro que puede, claro que puede. Solo tienes que dejarte moldear y comienza por una entrega, por una sumisión y por dejar que el agua del río de Dios comience a mojarte, comience a ablandar tu corazón que quizás se había endurecido. El Señor está buscando a hombres mansos. Dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y es decir, que era una gelatina, que era un tipo que no servía para nada. No se equivoque. Manso no es lo que usted piensa. Moisés era muy bravo, se levantó, ¿sí?, y mató al egipcio, ¿se acuerdan? No era cualquier nene de pecho, era bravo. Pero una cosa es ser así de fuerte y de valiente y otra cosa es ser manso. Manso es cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios. No importa lo que Él mande, no importa lo que Él diga, no importa lo que Él quiera, no importa. Si Dios lo dice, yo me dejo moldear. Me meto en ese río y que me lleve. Me meto en el río de Dios y que me lleve. No me paro contra las aguas y digo, si me moves, me llevas. Si no. Me dejo caer y me llevo. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros vamos a las aguas, cuando nos bautizamos? ¿Sabe que es un proceso hermoso que tenemos que entender? Usted sabe que llegamos a las aguas, nos paramos y nos acompañan, nosotros nos dejamos caer sobre las aguas. Ese dejarnos caer es de lo que estoy hablando. Es una rendición, es un morir para luego renacer. Y nosotros nos dejamos caer en esas aguas ablandan nuestro corazón, esas aguas tratan con nosotros y cuando nos levantamos como resucitados, como nuevas criaturas. Como nuevas criaturas, de esas aguas salimos para estar al servicio de Dios. Entonces lo que Dios está buscando son hombres y mujeres mansos como para dejarse caer sobre las aguas y que esas aguas los traten y ahora los puedan enviar. Dios envió a Moisés a un imposible. Lo mandó a un imposible. Tenía que enfrentarse a Faraón y más allá de que lo conocía, también sabía el poder, la autoridad y lo bravo que era. Y lo mandó a enfrentarse. Lo mandó a incluso amenazarlo. Pero claro, le dio armas suficientes. Le dio un palo. Un palo le dio. Ahora entiende por qué Moisés era manso, porque más allá de que le dijo yo no sé hablar, él fue y se mandó. No tuvo ningún reparo, él fue. Y cuando nosotros somos llamados, tenemos que ir. Y cuando nosotros somos llamados, tenemos que venir. Es decir, tenemos que ser mansos delante de Dios, porque Él tiene esas aguas para moldearnos. Pero yo ya me hice así tantos años y con esto logré, y no sé qué lograste, pero mírate al espejo a ver si estás conforme con lo que lograste. Porque si no, entonces deja que Dios haga aquello para lo cual te había formado en el vientre de tu madre.
Entonces, cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, y el maestro de Israel se lo quedó mirando diciendo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Jesús le estaba tratando de explicar que la única manera de lograrlo es dejando que Dios nos haga, nos convierta en una nueva criatura. Y tengo que aprender a dejar todo lo viejo, claro, por eso dice, apartados de lo malo y hacer lo correcto. Es decir, tengo que dejar lo viejo es lo malo. Lo que aprendí hasta ahora del mundo, lo que el diablo me enseñó por boca de otras personas, tengo que dejarlo de lado y ahora aprender cómo se vive a la manera de Cristo, a la manera de Dios. Tengo que aprender cómo Él nos dice que necesitamos vivir. No es que yo ya tengo 80 años, me va a decir a mí cómo tengo que vivir. Yo no te voy a decir nada, pero Dios tiene una manera, y si lo dejas, de ti hará una gran nación. Pero si lo resistes, solamente hará un buen cajón. Nada más que eso. Y esta es una gran diferencia. Por eso, el proceso en el cual Jesús le decía, tienen que entrar, es el único que nos permite llegar a ser como Él es, pero también llegar a la vida eterna. A la vida eterna. El alfarero tiene todo listo para moldearlos. Tenemos que dejar lo viejo de lado, la vieja manera. Si hay algo que escucho siempre es, yo ya sé cómo se hace eso. La experiencia me ha enseñado. La calle me enseñó. Y son cosas terribles. Y la gente lo dice orgullosa. La calle me enseñó. Pues empezá a desechar todo lo que te enseñó la calle, porque la calle tiene nombre y se llama diablo. Tienes que empezar a moldear tu ser en las manos de Dios a la manera de Dios. A la manera de Dios. Dios tiene para ti un futuro especial, preparado. Y es lo mejor de lo mejor mejorado. Por eso es que podemos y necesitamos dejarnos moldear por Él. Hoy, como Jeremías, solo vengo a hacer una advertencia. El Señor quiere lo mejor para tu vida, pero necesita primero moldearte. Solamente deja lo malo, deja lo del viejo hombre y toma lo del nuevo hombre. Camina en él y el Señor comenzará a abrir los cielos y comenzará a derramar todo lo que hasta ahora no has recibido solamente porque no te dejabas moldear. Pero el Señor lo tenía preparado, listo, porque lo tuvo listo desde antes de que nacieras y solo quería entregártelo. Por eso esta noche yo quiero pedirte que abras tus ojos y puedas ver la luz que refleja el Señor para que se vea el verdadero hijo o hija de Dios que ya moldeó el Señor, que ya creó maravillosamente en ti.